Hola, buenos días a todos. Ya son las 10. Comenzamos con un nuevo webinar. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Continuamos con nuestras formaciones online. En esta ocasión nos vamos a centrar en una solución muy potente con la que llevamos trabajando muchísimos años y en la que hemos evolucionado muchísimo y que nos hemos adaptado a las necesidades del mercado. En este caso hablamos de los arrancadores suaves. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Bustamante. Estoy dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y hoy me encargaré principalmente de coordinar el webinar. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por el interés mostrado y el éxito de asistencia que está teniendo y están teniendo nuestros webinars. Durante el día de hoy, el experto encargado de realizar esta ponencia será Jon Uriagereka, al que muchos ya conoceréis. Él es Product Manager en Industria 4.0 y su cometido en la jornada de hoy será mostrarnos cómo los arrancadores suaves, y en especial los de Carlo Gavacci, gracias a su algoritmo de autoaprendizaje, nos ofrecen ventajas muy importantes y sobre todo ahorros, ¿vale? Ahorros directamente relacionados con la reducción de la corriente de arranque. Bueno, nos centraremos más adelante en ellos. Como hemos visto durante estos últimos años, está cobrando mucha importancia la eficiencia energética, la eficiencia en sí, el ahorro, y son clave en los negocios ahora mismo, tanto para determinar la competitividad, sobre todo para determinar la competitividad de una empresa. A su vez, con la pandemia que estamos viviendo, pues se ha acelerado muchísimo el camino hacia la sostenibilidad y cada pequeño cambio cuenta en este caso. Y por eso hoy nos centraremos en el ahorro relacionado con los arrancadores. Analizaremos nuestras soluciones, tanto para motores trifásicos como para motores monofásicos. Entraremos para mostraros de alguna forma qué tipos de motores existen, sobre todo en el ámbito monofásico, qué tipos de arranque, los beneficios, aplicaciones y todo ello centrado dentro del uso de arrancadores para aplicaciones de uso general. Bueno, Jon nos explicará más en detalle este ámbito y nos mostrará estos productos estrella. A nivel organizativo, el webinar tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos, ¿vale?, de ponencia, para posteriormente pasar al turno de preguntas. Las preguntas las podréis ir realizando tanto en el apartado preguntas, como veréis en vuestra parte derecha, en el panel de interacción, tenéis un apartado que se llama preguntas, donde podréis ir escribiendo. Podréis ir escribiendo en esas preguntas y de alguna forma pues se irán recogiendo y al final de la presentación pues se irán preguntando al ponente por orden de llegada. También, si preferís acceder por medio de vuestro propio audio, una vez finalizada la ponencia, tenéis un botoncito en la parte superior derecha que es como una mano, ¿vale? Entonces, pulsando sobre esa mano, levantaréis de alguna forma virtual la mano y yo os podré dar paso al audio para que podáis vosotros mismos hacer la pregunta al ponente. Yo creo que nada más. Bueno, informaros también que tenéis dos documentos colgados en la parte de documentos, tanto nuestro catálogo de gama de productos como la invitación al próximo webinar que vamos a realizar el próximo 23 de octubre sobre una plataforma de relés de estado sólido, ¿vale?, nueva que presentamos, que ha ido evolucionando y que está totalmente adaptada ya para la industria 4.0. Si tenéis cualquier duda o cualquier problema durante la ponencia, nos preguntáis por el chat, yo estaré atento a ello y os podré resolver cualquier duda que exista. Entonces, yo creo que ya lo mejor es dar paso a Jon y que comencemos con la ponencia. Así que, Jon, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como decía Rubén, vamos a centrarnos en el tema de motores y de arrancadores. Entonces, esta es un poco la agenda que hemos preparado, donde vamos a ver una visión genérica de la gama de arrancadores que tenemos, tanto monofásico como trifásico. Y luego entraremos ya un poco más en detalle en lo que es motores monofásicos, los tipos que hay para entender un poco qué es lo que vamos a comentar. Luego nos centraremos más en un modelo determinado de arrancador monofásico, que es el RGTS. Veremos alguna aplicación
Y luego en motor trifásico también veremos los tipos de arranque más habituales que yo creo que todos conocemos. Y luego también nos centraremos en un modelo específico trifásico que es el RSGD y también veremos alguna aplicación. A modo de visión genérica de nuestra empresa, pues bueno, yo creo que ya la mayoría o todos conocéis quiénes somos y qué tipo de producto tenemos. Nuestro producto está pues, clasificado en 3 bloques, que los tenemos ahí en el centro, que son sensores, switches, es decir, conmutación y controles. Y bueno, pues uno de nuestros mercados o nuestros ámbitos pues son un poco esos que vemos ahí alrededor. Tema industrial, que es un poco pues, mi cometido, vamos a decir, el producto que yo manejo, por decirlo así, y que comprende pues, todo lo que es a nivel industrial, lo que es conmutación, redes de estado sólidos, sensores, fuentes de alimentación, controles de tensión corriente, en fin, un montón de cosas. Y luego, por otro lado, que llevan mis compañeros Olach y Nacho, que está centrado en edificios inteligentes, vehículo eléctrico, renovables y eficiencia energética a través de equipos de medición de energía, de registro, de análisis con software, control para conectar, desconectar cargas vía remota, en fin, un montón de cosas que ya creo que muchos conocéis. Ya llevamos mucho tiempo, muchos años en el mercado con nuestros productos y tenemos 4 fábricas dependiendo del tipo de producto. La mayor parte de nuestro producto se fabrica en Europa, en Malta todo lo que es conmutación, Lituania todo lo que es sensores, en Italia todo lo que es energía y temas de registro de energía y en China que se fabrica también alguna cosa, no demasiado, pero alguna cosa se fabrica en China. Bueno, centrándonos ya un poco en lo que es en la presentación de hoy, vamos a hablar de lo que son motores y arrancadores suaves. Esto es una así presentación genérica de todas las gamas de arrancadores que tenemos. Entonces, bueno, lo tengo ahí dividido en monofásicos y trifásicos. Entonces, Carlo Gavacci sí que llevamos ya muchos años con el tema de arrancadores y fabrica también arrancadores específicos para determinados tipos de motor. Entonces, vamos a ver aquí algún ejemplo. En el apartado de monofásicos tenemos el de aplicación general, que es el que hablaremos hoy más en detalle, que es el RGTS. El RSBS es un arrancador monofásico exclusivo para motores de compresores scroll, para refrigeración. Y luego tenemos el HDMS, que es el último arrancador monofásico que hemos sacado, mucho más avanzado, con comunicación, con características muy determinadas, con un algoritmo patentado por Carlo Gavacci. Es el último que hemos sacado. También, que no sé si lo he dicho, es para compresores scroll y para bombas sumergibles. En el apartado de trifásicos tenemos los de 2 fases controladas y una directa. Ahí tenemos los RSBD, que también son específicos para compresores scroll, no llevan ningún tipo de ajuste. Y los RSGD, que son de aplicación general y que luego hablaremos de ellos también más en detalle. Por último, tenemos los trifásicos con 3 fases controladas, que son los RSWT, que es específico para bombas centrífugas y ventiladores. Y por último, el RSBT, que es un arrancador también sin ajustes, dedicado exclusivamente para arranque de compresores scroll. Bueno, antes de empezar un poco con el tema de aplicaciones, producto, tipo de motores, bueno, he querido hacer una
una mención a lo que es un motor. Entonces, para poder entender un poquitín, igual es demasiado básico, pero nos va a servir para entender mejor ciertos conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, esto que muestro aquí, que es una animación que he encontrado, yo creo que muy explicativa, muy chula, esto es un motor trifásico. Entonces, vemos arriba a la derecha las tres fases que están desfasadas entre sí 120 grados y vemos lo que es el dibujo de un estator de un motor. Entonces, como vemos ahí, por colores tenemos los arrollamientos en cada polo de cada fase. Entonces, lo que ahí ocurre es que al aplicar tensión y circular corriente por cada uno de esos devanados, lo que se me produce es un campo magnético. Entonces, ese campo magnético está representado por esos vectores que vemos ahí, que al final, si hacemos una suma de todos esos tres vectores, me aparece un resultante, un solo vector, que es un campo giratorio, es decir, es un vector giratorio en el estator. Entonces, ese campo magnético lo que hace en el rotor, que no está representado, pero estaría pues, ahí en medio, que es el rotor es el elemento que gira y que es el que tiene el eje del motor. Ese rotor, normalmente de jaula de ardilla, tiene unas barras metálicas que cortan ese campo magnético giratorio. Se producen unas corrientes inducidas y, por consecuencia, se produce otro campo magnético. Entonces, este nuevo campo magnético que se induce en el rotor, lo que va a hacer es seguir al campo magnético del estator. Entonces, lo que hace el campo magnético del estator es polarizar norte-sur, dependiendo de la onda, donde esté la onda de corriente, norte-sur, provocando ese campo giratorio, y es así como se produce el giro del eje del motor. Entonces, esto es bueno, un motor trifásico que seguramente todos conocemos cómo funciona, pero igual conocemos menos cómo funciona un motor monofásico. Entonces, suponeros que en lugar de esos tres vectores, rojo, verde, azul, solo tenemos uno. Vamos a suponer que es el azul, porque es un motor monofásico, solamente tengo una fase y vamos a suponer que es el azul. Vemos que ya ese campo no gira, solo va de izquierda a derecha, polarizando norte-sur, pero no tengo un campo giratorio, lo llamamos un campo pulsante. Entonces, tengo un problema aquí con el motor monofásico. Al no tener un campo giratorio, el eje no se mueve. Entonces, lo que hace es, al estar en un semiciclo polarizado norte, empezará a girar el motor, el eje, en un sentido, pero inmediatamente pasa al otro semiciclo y le manda a girar en el sentido contrario. Entonces, el eje está ahí, no puede girar. Entonces, necesita algo que le saque a ese vector de ese movimiento horizontal, que no es giratorio, necesita algo que sacar ese campo giratorio de ahí, de forma que ya el rotor va a ir a buscar el polo correspondiente y por inercia va a ir a buscar el siguiente, que será el contrario, y así se va a provocar el giro. Entonces, bueno, espero haberlo explicado bien, que se entienda, pero ese es el problema que tengo con un motor monofásico. Necesito darle un impulso para que eso empiece a girar. Entrando ya en lo que son los motores monofásicos, estos son los 4 tipos de motores más habituales que nos vamos a encontrar en las aplicaciones. Entonces vamos a ir viendo cada uno de una forma rápida y espero que sencilla y ver qué tipo de motores son y qué aplicaciones tiene cada uno. Entonces, empezando con el de fase partida, yo os he puesto ahí un dato que yo creo que es importante, que es la potencia. Entonces ya vemos fase partida, sin saber qué es, potencias, 250 vatios. Bueno, es un dato, puede ser 250, 300, o sea, son motores de muy baja potencia.
Entonces, aquí ya de entrada, un arrancador suave pues no tiene sentido. Son motores muy pequeños y os he puesto ahí abajo poco qué tipo de equipos llevan este tipo de motor. Pues son equipos pues prácticamente domésticos, pues ventiladores domésticos, batidoras, extractores, aspiradores, lijadoras, que es el ejemplo que pongo ahí en la foto. Son motores de muy bajo coste, bajo par de arranque y, como digo, pues no tiene sentido hacer un arranque suave porque no va a influir en nada en mi red. Entonces, la explicación del esquema que tenéis ahí arriba a la derecha, donde está VL, digamos que es la tensión monofásica 230, donde voy a conectar, y ahí vemos que tengo dos bobinados. Tengo un bobinado principal y tengo un bobinado de arranque. Y luego tengo ahí un switch, un relé que conecta o desconecta ese bobinado de arranque. Entonces, lo que ocurre, como os decía hace un momento, es que el motor, si no tiene una ayuda, no gira. Entonces, necesito dar un desfase a la onda de corriente para que se produzca, para sacar ese vector, ese campo magnético de ese campo pulsante, para que pueda tener un par de giro. Entonces, eso lo consigo con esos dos bobinados que tengo ahí. Entonces, esos dos bobinados no son iguales, son diferentes. Entonces, el bobinado principal es de una resistencia más baja, digamos que el conductor es de más sección, y el bobinado de arranque es un bobinado más fino y de mayor resistencia. Entonces, lo que ocurre directamente con estos bobinados es que tienen una inductancia. Entonces, la inductancia del bobinado principal, que es más grueso, como digo, de más sección, tiene una mayor inductancia y el bobinado de arranque tiene una inductancia más pequeña. Eso directamente se traduce en que me provoca un desfase entre la corriente que va por el bobinado principal y la corriente que va por el bobinado auxiliar. Entonces, ahí tengo los dos campos magnéticos diferentes y donde se me va a producir ese inicio, ese par de arranque de inicio. Entonces, estos bobinados de arranque están diseñados solamente para eso, para iniciar el arranque. Si lo tengo más de 50 segundos, más de un minuto, ese bobinado se quema. Por eso lo tengo que sacar del circuito. Cuando el motor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad nominal, ese switch abre y solo queda activo, vamos a decir, el bobinado principal. Entonces, esta es un poco la lógica de los motores monofásicos. Necesitan una ayuda para iniciar el arranque y una vez que han iniciado el arranque ya entran en velocidad nominal. Este tipo de motor de fase partida, bueno, pues no tiene más historia. Luego, lo que es el switch, hay diferentes métodos, diferentes tipos de relés para desconectar el bobinado de arranque. Los hay voltimétricos, los hay amperimétricos y los hay también centrífugos que por la propia velocidad salen del circuito. Otro tipo de motor es el que lleva, aparte del bobinado de arranque que acabamos de comentar en el otro caso, llevan también un condensador de arranque. Entonces, la idea prácticamente es la misma que en el caso anterior, solamente que el condensador, bueno, no lo he comentado en el caso anterior, el desfase que me provoca voy a ir para atrás, el desfase que me provoca este bobinado entre las dos corrientes no es demasiado alto, son aproximadamente 30 grados. Entonces, no me crea un par demasiado alto. Lo que sí vamos a conseguir incluyendo el condensador de arranque. Aquí sí que el condensador me introduce un desfase de 90 grados, con lo cual el par es mayor. Entonces, este tipo de motores son los que se utilizan
en compresores de pistón, que normalmente se utilizan en refrigeración, aire acondicionado. Las potencias son aproximadamente hasta 7 kilovatios. Entonces ya vemos ahí por las indicaciones, son para aplicaciones que requieren un par de arranque alto y bueno, pues se incluye ese condensador de arranque. Vale, el siguiente tipo de motor monofásico es el que incluye siempre un condensador en el circuito. Este no sale del circuito, está siempre ahí. Los condensadores de arranque son de mayor capacidad que los de marcha, precisamente para dar ese par inicial de arranque. Entonces, este condensador que figura siempre en el circuito es de menor capacidad que un condensador de arranque y está ahí para provocar ese desfase y también para dar un mejor factor de potencia al circuito, al motor. Las aplicaciones típicas son bombas centrífugas y ventilador. Este es el motor que nos vamos a centrar para el arrancador que vamos a presentar ahora, que es el RGTS. Por fin, por último, otro tipo de motor monofásico es el que incluye también los dos bobinados, bobinado de arranque y bobinado principal. Incluye dos condensadores, uno de arranque y otro de marcha. El de arranque solo va a permanecer precisamente en el arranque para dar ese par requerido, que en este tipo de motor va a ser mucho más alto que los anteriores, y luego va a permanecer el condensador de marcha para darle un buen factor de potencia al motor. Entonces ya son motores más grandes para aplicaciones donde se requiere un par más alto y los tipos de motores suelen ser motores de aire acondicionado, en barcos, lo que sea, básicamente bombas de calor y compresores Scroll. Normalmente todo en el mundo de HVAC, de climatización. Entonces, aquí una tabla de lo que acabo de comentar, pues ya un poco más clasificado. Entonces, lo que es el PSC, es decir, el que siempre lleva el condensador dentro del circuito, que es donde es la aplicación para nuestro arrancador RGTS. Los que llevan el condensador, pero sale del circuito una vez que se ha iniciado el arranque, que ya hemos dicho que las aplicaciones básicamente son compresores de pistón y scroll para islas de supermercados, todo esto, que es donde suelen ir este tipo de compresores. El arrancador que tenemos ahí es el RSBS. Y luego, por último, los compresores scroll y bombas sumergibles. Ahí depende del tipo de motor, solemos poner bien el RSBS o el que os he dicho al principio, que es el último que tenemos, que es el más avanzado en este tipo de aplicación, con comunicación, con un algoritmo patentado, que es el HDMS. Entonces, bueno, aunque figura en esta diapositiva estos tres tipos de motores encaminados al RGTS, que es el que vamos a ver ahora más en detalle, básicamente el que más vamos a utilizar, la aplicación que más vamos a utilizar es la de abajo, el que lleva el condensador siempre en el circuito, que finalmente son bombas, centrífugas y ventiladores monofásicos. Para las otras aplicaciones, en la primera ya he dicho que no tiene mucho sentido poner un arrancador, son motores muy pequeños, y en el siguiente, en el de condensador de arranque, es posible en algún tipo de aplicación ponerlo, pero bueno, habría que verlo un poco más en detalle. Vamos a ver un vídeo del arrancador monofásico y os voy a ir comentando un poquitín.
Bien, aquí vemos un poco el frontal, es un arrancador muy sencillo, solo tiene dos ajustes, no tiene un algoritmo de arranque por rampa de tensión, luego os voy a comentar un poquitín más. La conexión es muy sencilla, muy sencilla. Dispone de un código QR que os lleva a lo que es las especificaciones técnicas del equipo. Y la conexión es, ahí la tenéis, luego la veremos en un esquema, son la entrada de red de tensión, la salida hacia el motor y esos dos hilos negros que son el mando. Entonces es así de simple el equipo. Entrando un poco en lo que son características técnicas, como os decía, solamente tiene dos potenciómetros de ajuste. Uno es el tiempo de rampa ascendente, solo tiene rampa de arranque, no tiene rampa de parada, que lo puedo seleccionar desde 0,5 a 5 segundos. Y luego tiene otro ajuste que es el par. Realmente lo que yo hago aquí al ajustar el par es un ajuste de tensión de inicio. O sea, la tensión de red nominal son 230 y ese ajuste me permite establecer el punto inicial de tensión. Suponeros que lo sitúo en un punto que son, pues no lo sé, 90 voltios. Entonces lo que va a hacer desde 90 voltios hasta 230 es entregar ese rango de tensión al motor en el tiempo que yo he seleccionado, en los 3 segundos, 4 o lo que me demande por mis pruebas la aplicación. El rango de tensión del equipo es desde 100 a 240 voltios. Hay tres modelos en 12, 16 y 25 amperios y necesita una tensión fija que podéis llamar de control, que es cuando yo dé esa tensión, el equipo me va a hacer el arranque suave. Y hay dos modelos, uno en 24 y otro en 100 a 240 alterna. Vale, en cuanto a protecciones, lleva una protección para sobretensiones por varistor y no tiene alarma, o sea, es un equipo que no tiene alarmas, no tiene relay de bypass, no tiene nada, es algo que, vamos, que es muy sencillo, precisamente es una, yo creo que de las características principales, que es muy sencillo. Entonces, aquí os pongo lo que es el esquema de conexión. Ya veis ahí arriba a la izquierda el esquema. La conexión a red 230, que es lo más típico. Lo que es el equipo, entraríamos en L1, L2 y salimos de T1, T2 hacia el motor. Y por otro lado tengo A1, A2, que es la tensión, vamos a decir, de mando. Perdón. Luego, bueno, ahí os pongo un poco lo que son las indicaciones LED. Tiene dos, uno verde y otro amarillo. Verde para la alimentación y el amarillo para indicar si estoy en posición de rampa o ya estoy en funcionamiento normal. Entrando en aplicaciones, estas son las aplicaciones pues más típicas donde podemos meter este equipo. Climatización en tema de tratamiento de agua, es decir, en bombas, y en agricultura, que al final son bombas básicamente. Hablando de esto, precisamente en bombas, pues no sé, son equipos que se utilizan sobre todo vamos a ir un poco al campo de la agricultura, donde suele haber tensiones de alimentación no muy estables o que pueden tener pérdidas por tiradas largas de cable o porque se utiliza un generador para producir la potencia, la tensión. Entonces, son limitaciones que al final, si pongo un arranque directo que me va a demandar una corriente muy alta de arranque, pues puedo tirar la protección del generador o puedo tirar abajo la red y no me va a arrancar la bomba. Entonces es un tipo de aplicación típica. Aparte de todo eso, lo que significa un arranque progresivo, vamos a llamarlo así, significa también una
limitación de corriente al final. Entonces, eso tiene ventajas como reducción en vibraciones y, bueno, al final es un arranque suave lo que vamos a hacer. Otro tipo de aplicación, pues lo que ya hemos comentado, un ventilador. Entonces, ahí lo que voy a evitar, pues es, como decía, vibraciones, roturas de correas y hacer que la vida del motor sea más larga y que tenga menos trabajos de mantenimiento. Otro tipo de aplicación puede ser en generadores portátiles o unidades de climatización portátiles, perdón, unidades de climatización portátiles donde voy a tener ese mismo problema por la fuente de alimentación donde voy a tomar la potencia, que pueda tener ciertas limitaciones donde una punta de arranque me va a provocar pues, un salto de la protección, por ejemplo. Bien, aquí tengo un ejemplo de una conexión de un ventilador monofásico. Entonces, claro, muchas veces no sabemos qué tipo de motor. Hemos visto antes los motores que si tienen el condensador de arranque que sale, no hemos dicho que básicamente el RGTS va hacia motores monofásicos que llevan ya el condensador fijo, son motores tipo PSC. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de motor? Si no tengo la especificación técnica y puedo consultar la hoja técnica donde eso lo voy a saber, pues puedo verlo en el esquema como en este ejemplo. Entonces ahí vemos que hay un condensador fijo, que será el de marcha, que está ahí siempre. Entonces deduzco que es un PSC. Entonces el tipo de conexión que voy a hacer pues es muy simple. Entonces ahí vemos el contactor, el que me va a conectar la red, mi arrancador, si quiero poner, tendré las protecciones del térmico o lo que sea, y luego pues conectar directamente al ventilador la salida del arrancador. Entonces es muy sencillo. Ahí tenéis un poco las conclusiones. Lo que consigo con este arrancador es hasta un 40% de reducción de la corriente de arranque. Solo tenemos dos ajustes y no tenemos ni alarmas ni tenemos nada más. Entonces es un poco la conclusión de este tipo. Bien, pasando a lo que son motores trifásicos. Estos son los tipos de arranques que creo que todos conocemos, son los más habituales que nos encontramos por ahí. El arranque directo, que simplemente es un contactor que me da paso directamente a la red, y lo que me provoca es un arranque brusco del motor con unas 6-8 veces la corriente nominal, lo que en ciertas aplicaciones pues, puede ser un problema, como cintas transportadoras o correas o vibraciones o motores que estén alimentados de generadores, en fin. Tenemos, para evitar este tipo de problemas, podemos ir a una estrella triángulo, que es un arranque que también creo que conocemos. Es un arranque al final un poco fino, vamos a decir, donde con varios contactores lo que hago es posicionar las pletinas del motor para que me arranquen en reducción de tensión en 220 y luego una vez que va cogiendo velocidad pues pasarlo a triángulo a 400 voltios. Entonces, bueno, pues es una maniobra que al final me provoca ciertos picos de corriente transitorios y es un arranque que no es progresivo, no es un arranque fino. Y por último tenemos el arrancador suave, que sí que hace un arranque progresivo. Luego también tendríamos, por supuesto que no lo he incluido ahí, pues un variador de frecuencia, que ya es, voy a programar funciones ya más específicas. Bien, vamos a ver otro vídeo específico del RSGD, ya hablando de este arrancador en particular. Tenemos hasta 100 amperios, lo vamos a ver ahora. Ya ahí veis los ajustes que tiene, que nada más son 3. Este que vemos ahí es el modelo de 45 milímetros de ancho. Los rangos de tensión son desde 187 hasta 400. Bueno, hay dos modelos, luego lo vemos más en detalle.
Y este sería el modelo de 75 milímetros de ancho. Esta gráfica que veis ahí sí que es interesante que la recordemos, lo comentaré luego. Y disponemos ahí también de un código QR para acceder a lo que quieren decir las alarmas y cómo solventar. Bueno, esto es la gama de equipos que tenemos. Es un equipo de aplicación general, es decir, nos puede valer para cualquier tipo de motor trifásico y tiene dos fases controladas, como veis ahí a la derecha, y una directa. Entonces, en el formato que vemos a la izquierda de 45 milímetros tenemos desde 12 a 45 amperios y en el de la derecha, que es el de 75 amperios, desde 55 hasta 100 amperios de potencia. Lo que os comentaba, que hemos visto en el vídeo, los ajustes que lleva, solamente lleva 3. Entonces, ese es uno de los puntos, yo creo que importante, que el usuario no se tiene que volver loco ni mirando switches ni ajustando cosas, un montón de switches o ajustes. Solamente tenemos 3. Establecer el tiempo de rampa de arranque, establecer el tiempo de rampa de parada si la necesitamos, y por último poner el FLC, que no es más que situar con el potenciómetro la corriente nominal del motor. Entonces aquí, a modo de resumen, los dos formatos 45 y 75 milímetros, el algoritmo de autoaprendizaje, que es lo que os decía que salía en el vídeo con varias gráficas, lo que hace el equipo es, según los ajustes que yo he hecho con esos 3 potenciómetros, establece un tipo de arranque. O sea, yo tengo que hacer esos ajustes con cierta lógica. Un motor de muy alta inercia no puedo poner un tiempo de rampa de arranque de 1 segundo, no tiene mucha lógica. Entonces, si establezco, por ejemplo, un tiempo de arranque de 8 segundos situando la corriente nominal del motor, internamente el equipo ya se crea un motor virtual y ya sabe qué inicio tiene que hacer para hacer esa rampa inicial o primera de arranque. Una vez que ha hecho esa primera rampa, tiene medición, con lo cual va a ver qué parámetros, qué ha ocurrido ahí, cómo ha hecho el arranque, en qué tiempo, si ha arrancado antes, si no le ha dado tiempo con esos 8 segundos. Entonces, para el siguiente arranque, con ese algoritmo de autoaprendizaje, lo que va a hacer es mejorar la siguiente rampa. Entonces, va a ser más suave, siempre va a intentar cumplir los parámetros que yo he puesto, esos 8 segundos. Entonces, a medida de que hace los 3, 4, 5, 6 arranques, ya llegaría al mejor arranque posible, al arranque más progresivo, más suave. Bien, esto lo quería comentar porque es importante el algoritmo implementado del equipo. Luego, en cuanto a modelos, el 40 tiene ese rango de tensión trifásica de 220 a 400 y el 60 de 220 hasta 600. Estos sí que tienen relés de salida, tiene un relé, el de 45 milímetros tiene dos, uno que es el de relé de bypass, cuando ya ha finalizado la rampa de arranque, y tiene otro relé que es el de alarma, y el de 75 milímetros además tiene un relé de marcha. Cuando el equipo se pone en marcha, ese relé se activa. Bien, entradas PTC, el de 45 no tiene, el de 75 sí, los tiempos, protección de sobrecarga y comunicación, que el de 75 milímetros lo lleva de serie, 485, Modbus. Vale, esto, bueno, ya lo he comentado, los ajustes que tiene, que está directamente relacionado con el algoritmo de autoaprendizaje. Esto es una gráfica real que hemos tomado aquí en nuestro taller, aquí abajo, con un motor que tenemos de 5,5 kilovatios. Y bueno, es un arranque hecho sin carga, pero bueno, ya se ve lo que hace el arranque suave. Entonces, en la izquierda vemos un arranque directo, que en muy poco tiempo, en milisegundos, ya me ha hecho el arranque, pero tenemos una punta de arranque que me pueden llegar, bueno, ahí se va para arriba, tenemos pues 6 o 8 veces la nominal.
Y en cambio, con el arranque suave, que bueno, al no tener carga el eje tampoco se aprecia demasiado, pero ya vemos ahí un tope de corriente. Este arrancador funciona por limitación de corriente. Entonces, la corriente no va a subir de ahí. Dependiendo de los ajustes que yo haya hecho, ese nivel de corriente será un poco más alto, un poco más bajo, para permitir el arranque del motor. Si no tiene suficiente corriente, tampoco va a arrancar. Entonces, ese es el fundamento del RSGD, es el tipo de arranque. Se aprecia un poquitín al principio lo que es la rampa de arranque, no demasiado, ya os digo que es por no tener carga el motor. Bueno, estos son otros ejemplos que no son reales de nuestro taller, pero bueno, ahí a la derecha veis un arranque que se hace en 20 segundos, donde ya si se ve una rampa progresiva de corriente, con lo cual va a hacer un arranque suave. Sería en este caso un motor de alta inercia, necesita mucho tiempo para hacer el arranque. Al revés que el de la izquierda, que es un arranque que se hace en un segundo, que puede ser un típico de un compresor scroll, donde prácticamente la rampa es cero. Lo que hace es poner un tope de corriente, no pasa de ahí, y entonces progresivamente el motor va cogiendo su velocidad nominal. Vale, a diferencia del anterior arrancador monofásico, este sí que tiene protecciones y sí que tiene alarmas. Entonces, esas son las alarmas que tiene el RSGD. Detección de secuencia de fases correcta o incorrecta, si la tengo habilitada, la puedo habilitar o no, por si quiero hacer inversiones de giro y no tener ese tipo de alarma. Detección de tensión fuera de rango. Se establece automáticamente en un más menos 20% de la nominal, de la que detecta el arrancador. Pérdida de fase en el lado del motor, es decir, si tengo alguna rotura de cable, por ejemplo. Detección de rotor bloqueado, porque está enganchado o lo que sea el eje. Sobre temperatura interna también tiene una vigilancia virtual, o sea, de una temperatura de motor virtual. Protección de sobrecarga y también tiene protección por desequilibrio de la tensión de red cuando es mayor que un 20% entre fases. Y esta que es muy importante, que es tiristor cortocircuitado. Como hemos dicho al principio, es un arrancador con dos fases controladas y una directa. Entonces, si tuviese algún problema en alguno de los tiristores, tendría un cortocircuito en alguno de los dos fases que están conmutadas y me quedaría comunicada, tendría dos fases que estarían alimentando el motor, con lo cual el motor estaría funcionando en dos fases y ahí pues tendría un problema importante, sobrecalentamiento, en fin, vida del motor, deterioro. Entonces, inmediatamente tendría una alarma indicando tiristor por cortocircuito y pararía el motor. Bueno, esto es para que veáis cómo es el frontal de lo que es el arrancador, con las indicaciones LED. Bueno, ahí os indica si la alimentación, si está en posición de rampa o está en funcionamiento de régimen nominal, cómo tengo el reset, si manual o automático. Y yo creo que lo importante aquí es la indicación de alarma, que es el LED rojo. Todas esas alarmas que os he dicho antes que tiene el equipo, tengo una indicación visual aparte del relé de alarma que se activa, tengo una indicación visual en ese LED rojo. Si tengo dos parpadeos del LED rojo, dos parpadeos para, indica que la secuencia de fases es incorrecta, si tengo habilitada ese tipo de alarma. Si son 6 parpadeos o 7 parpadeos, quiere decir otro tipo de alarma que ha detectado el equipo, entonces puedo identificar inmediatamente el equipo qué es lo que está viendo ahí que no es correcto. Entonces yo creo que eso es importante para poder solucionar un problema, si tengo sobretensión, baja tensión, rotor bloqueado, lo que sea. Bien, el equipo de 75 milímetros que tiene comunicación de serie, yo puedo comunicar con un software, que ahora veremos alguna diapositiva,
directamente con el software que proporcionamos nosotros, que es gratuito, o bien vía protocolo de comunicación puedo acceder a un montón de parámetros y también puedo acceder a la descarga de históricos. ¿Esto qué es? Es el registro de variables de los 32 últimos arranques que ha hecho el equipo. Entonces yo tengo aquí registrado todo. Ahí parece un lío, pero bueno, es mirarlo un poco con detenimiento, donde tengo los ajustes que tiene el equipo, tiempos de arranque, tiempos de parada, FLC que tengo puesto y luego los valores que registra, es decir, las corrientes que ha registrado, que ha medido en el arranque, las corrientes que mide en situación de régimen nominal, las temperaturas, en fin, un montón de datos que yo puedo ver de los 32 últimos arranques y si he tenido algún problema, deducir por qué he podido tener ese problema, si ha habido un sobrecalentamiento, si ha habido tensiones fuera del rango un montón de veces, si ha habido pérdidas de fase, si ha habido, en fin, puedo localizar el problema a través del estudio de los registros que el equipo tiene. Bueno, como os decía, el software, que es gratuito, tenemos dos, uno para el de 45 milímetros y otro para el de 75. Este que veis ahí en esa imagen es para el de 75 milímetros. Y bueno, pues me permite un montón de cosas. Operar con el arrancador, o sea, mandarle que arranque, mandarle que pare vía comunicación. Puedo leer las variables que está leyendo en tiempo real, los valores de tensión, los valores de corriente por fase, la potencia, los kilovatio hora, que eso es interesante porque tengo ahí un contador de kilovatio hora, las temperaturas que está leyendo en tiempo real, en fin, puedo ver un montón de cosas y además como dato y también como gráfico, se ve un poquitín ahí abajo de la foto los valores de tensión por fase, 424, 400 y pico. Puedo, a través del software o a través de comunicación, ver los contadores de alarmas, cuántas alarmas he tenido por sobretensión, cuántas alarmas he tenido por sobrecarga, en fin, todas las alarmas, los contadores. La descarga de histórico, que ya lo acabo de comentar, horas de funcionamiento del arrancador, que pueden ser directamente las horas de funcionamiento del motor. Y luego, pues bueno, puedo hacer configuración, puedo cambiar, habilitar, deshabilitar la secuencia de fases, puedo hacer reset remoto, puedo hacer un montón de cosas. Este software lo tenéis en la web nuestra productselection.net, podéis descargarlo y es gratuito. Bueno, en cuanto a aplicaciones, bueno, aquí he puesto un ejemplo. Normalmente seleccionaremos, esto es de cara a la selección del producto. Normalmente vamos a seleccionar el producto de acuerdo directamente a la potencia nominal del motor. Pero hay ciertos casos que me van a obligar a sobredimensionar el arrancador dependiendo del tipo de motor que tengo. Entonces, esto es muy claro. Cuando tengo motores de muy alta inercia es donde tengo que sobredimensionar mi arrancador. En el resto de casos no. Entonces, solo he querido poner este ejemplo. Entonces, tengo un ventilador centrífugo, que es un motor de alta inercia, con una potencia de 11 kilovatios y una corriente nominal de 22 amperios. Entonces, el diámetro del ventilador es de 80 centímetros, un ventilador ya, pues bueno, importante. Entonces me voy a la guía de selección de la hoja técnica. Aquí tengo un cuadro para seleccionar directamente la referencia del arrancador sin más. Si quiero seleccionarlo, no tengo un motor de alta inercia. Voy a ir a una potencia, la potencia nominal del motor, directamente la del arrancador. Entonces ahí tengo el mando que necesito, el rango de tensión que necesito y la potencia en amperios en este caso que me venga bien. Entonces, a lo que iba, que es lo de seleccionar un arrancador para un motor de alta inercia. Entonces, en el ejemplo anterior tengo un ventilador centrífugo con un diámetro
mayor de 0,5 metros. Hemos dicho que era 0,8. Entonces, ahí tenemos unas recomendaciones de valores de tiempos de rampa, de arranque y de parada, dependiendo del tipo de motor. Esta tabla la tenéis en la hoja técnica. Entonces, como es un arrancador de aplicación general, al final las aplicaciones más típicas las hemos metido ahí para poder seleccionar el arrancador adecuado. Bueno, que no me quiero liar. Volviendo al ejemplo, hemos dicho que tenemos un ventilador de 0,8 metros y ahí establecemos que es una clasificación nuestra que está bastante relacionada con la protección de disparo del magnetotérmico que tengamos en cabecera. Es decir, yo si tengo un motor de alta inercia y tengo un magnetotérmico de disparo rápido, pues no me va a arrancar nunca el motor. Nada más que lo ponga en marcha, eso va a saltar, no me permite el magneto ese arranque. Entonces, ahí es donde vamos. Entonces, como digo, esa clasificación nuestra, que lo llamamos ahí clase de disparo, está directamente relacionada con eso. Entonces, siguiendo con el ejemplo, vemos que tenemos una clase de disparo 20, porque tenemos ese motor de 0,8 y es un ventilador centrífugo. Entonces, nos vamos a esta tabla de selección que tenéis ahí también en la hoja técnica. Hemos dicho que la corriente nominal o el FLC no es la corriente nominal que hemos situado, que es en el potenciómetro del frontal del motor, son esos 22 amperios. Y nos vamos a la clase de disparo que la tenemos ahí arriba. Si fuese una clase de disparo 10, por la tabla anterior, tendríamos que irnos a un arrancador de 32 amperios, que es el RSGD 4032. Pero como hemos dicho que tenemos una clase de disparo 20 porque es un motor de muy alta inercia, nos tendremos que ir al de 45 amperios. O sea, esto es un ejemplo muy extremo, vamos a decir, pero es lo que es una guía que os comento para seleccionar el arrancador en caso sobre todo de motores de alta inercia. Con un motor de 22 de nominal me tengo que ir a un arrancador de 45 amperios. Entonces, bueno, esto es lo que os acabo de comentar. Motor de baja inercia, que seguramente es la gran mayoría que nos vamos a encontrar. Pues directamente potencia del motor, directamente potencia del arrancador sin sobredimensionar. Pero tenemos que tener en cuenta eso, motores de alta inercia, irnos a la tabla, ir al arrancador adecuado. Al final, ¿esto por qué es? Si ese ventilador me tarda 15 segundos en arrancar, quiere decir que 15 segundos los tiristores me están conmutando la corriente que me demanda ese o que estoy dejando pasar a ese motor. Con lo cual, la disipación de calor interna, o sea, se va generando mucho calor en mucho tiempo que no voy a ser capaz de disipar. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si es un motor que no tiene esa inercia y arranca en 4 o 5 segundos, pues no voy a tener ese problema. Esa es la razón. Bueno, aquí tengo un ejemplo de que es precisamente ese del ventilador, que solo va a ser sonido, se ve muy mal, no se ve el giro de lo que es el ventilador, pero solo va a ser el sonido para que veamos cómo va arrancando y cómo va llegando a esa potencia nominal ya. John, ¿tienes el sonido activado? Pues No, no no lo se sé. aprecia el sonido del motor. Ya. A ver un segundo. Sí, igual lo tienes silenciado. No, sí, está a tope. Sí, sí, lo tengo. Vale, espera un segundico. Yo creo que aquí había... No, pues está silenciado. Pues bueno, no sé por qué no se oye.
No se oye, ¿no? Ahora. Ahora, vale. Sí, al principio se ha oído un poquito en el arranque, pero luego deja de oírse. Bueno, parece que no se aprecia, pero bueno. Bueno, es el típico sonido que va de menos a más ahí, que va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces ya a medida que pasa el tiempo, ya engancha ya a la velocidad nominal y ya, o sea, es un poco el ejemplo de un arranque de motor con muy alta inercia que le cuesta mucho arrancar. Bueno, pues esto es un poco el resumen final. Igual me ha alargado un pelín en el tiempo, pero bueno, he intentado acomodarme. Entonces, bueno, pues este es un poco el resumen de este tipo de arrancador trifásico RSFD de aplicación general. Y bueno, para cualquier consulta, pues nos decís si no tenéis claro la aplicación. Y emplazaros, como ha dicho al principio Rubén, al siguiente webinar del 23 de octubre, donde hablaremos de una plataforma de relés de estado sólido con comunicación, Profinet y también Modbus, que para ciertas aplicaciones puede ser interesante. Sin más, llega el turno de preguntas, si tenéis, a través de Rubén. Eso es, pues mira, John, tenemos 3 preguntas. Te las voy lanzando las preguntas y vamos respondiendo. Nos pregunta Wilson si el algoritmo de autoaprendizaje funciona también en la parada. No del todo. En la parada, en el RSGD de 75 milímetros, sí tiene una mejora que es desde hace no demasiado para la parada, pero no hay un algoritmo como se establece en el arranque, porque al final lo que haces en la parada es ir quitando tensión a la carga de forma progresiva. Entonces, sí que hay alguna mejora, pero no hay un algoritmo tal como en el arranque, que es un algoritmo de autoaprendizaje donde hay medición y a través de esos valores de medición establece para el siguiente arranque unos parámetros para mejorar ese arranque. Para la parada es una, vamos a decir, entre comillas, una pérdida progresiva de tensión hacia el motor. No sé Vale. si con eso os respondo. Sí, sí. Nos ha dicho que muchas gracias, que le has contestado. Vale, nos pregunta también, has hablado del tema de generadores, ¿vale? Mm. Entonces, nos pregunta Julián si en todo el tema este de generadores, si la utilización de un arrancador puede llegar a conseguir que reduzcas pues, la potencia del generador o que tengas que utilizar un generador más pequeño o si eso no influye en esa selección. Mm. Bien, este sí es un campo importante, es un campo importante porque es muy típico, pues ya os lo he comentado creo que durante la presentación, donde se utilizan generadores, normalmente están bastante limitados. Y si meto un motor, pues muchas veces puedo tener el problema que me salta la protección del generador y ahí me quedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprarme otro o comprar ya de inicio, me diseño, miro qué consumos voy a tener y, ojo, voy a tener que comprar un generador de esta potencia para que me soporte las corrientes de arranques de esto, del aire acondicionado y del, yo qué sé, y de otra cosa, de otro motor. Pues igual me ahorro dinero yéndome a un generador más pequeño y poniendo un arrancador suave. Entonces, es un tema a nivel de todo el mundo de donde se utilizan generadores, en temas de autocaravanas, en temas de aire acondicionado en recintos de ferias o lo que sea, donde se llevan generadores portátiles. Entonces, es un tema importante y que estamos recibiendo bastantes consultas de ese tipo y ya no estoy hablando de un arrancador, bueno, es básicamente para el monofásico, todo esto que estamos hablando ahora más bien.
no solamente del RGTS que hemos hablado, sino depende del tipo de motor que voy a poner ahí. Si es un arrancador de scroll para climatización, pues me iré al RSBS, o si es un tema de lo que quiero manejar es un ventilador, me iré al RGTS, en fin. Pero la base es esa, depende de qué tipo de motor tenga y si tengo un problema o me puedo ir a un generador más pequeño y ahora, o ahorrarme dinero, pues ya me iré al arrancador adecuado dependiendo del motor. Es un tema interesante ese ahora mismo. Entonces entiendo, John, que en resumen sí se puede comprar un generador más pequeño con una talla menor, y adaptándonos gracias al arrancador, Eso evitando es. esos picos Eso es. de corte. Eso Vale, es mirar qué tipo de motor quiero conectar y ver qué tipo de arrancador tengo que poner, porque ya he comentado que hay específicos para scroll, bueno, hay unos cuantos. vale, perfecto. Y luego por último ya nos pregunta Marcos que has hablado cuando hablabas de los motores monofásicos y de los equipos de arrancadores, hablabas del tema de la climatización, de los motores para climatización. ¿Se puede Mm. utilizar el RGTS para bombas de calor? Yo creo que, como he dicho un poco en la presentación, en bombas de calor lo normal es que sean motores con condensador de arranque y con condensador de marcha. Entonces, lo normal es que ahí no pueda poner un RGTS. ¿Por qué? Eh, Cuando yo pongo en marcha un motor scroll, por ejemplo, que es el que lleva condensador de arranque y condensador de marcha, me va a demandar, antes de nada, un par muy alto. El RGTS está más definido a motores con par bajo par. Luego, si yo el RGTS le doy un tiempo de arranque de 4 segundos, resulta que el condensador de arranque de ese motor tiene que salir en un segundo. O sea, ese tipo de condensadores son solo para el arranque, nada más. Entonces, solo pueden estar en el circuito un segundo para provocar ese alto par de arranque, poner en marcha el motor y ya sale. Entonces, son de valor de capacidad muy alta y no lo Ujú. puedo tener 5 segundos, 10 segundos. Igual de 10 segundos reviento el condensador. Entonces, en algunas aplicaciones igual sí, habría que mirar, pero lo normal es que no. Ujú. ¿Qué quiere decir? Yo si quiero poner un RGTS, tendría que poner el tiempo del RGTS en un segundo. Entonces, me va a producir un arranque poco progresivo, en un segundo, muy poco arranque. ¿Me va eso a permitir que arranque el motor correctamente? Posiblemente no tenga suficiente par. Vale, pero bueno, pero para eso tenemos otro tipo de arrancadores, ¿no? Para el tema Sí, de climatización, como el HDMS y el RSBS. Vale, que al final... tenemos el HDMS, que es el nuevo, que Ujú, esos, y el RSBS, que esos no tienen ajuste. O sea, ese tipo de arrancadores están específicamente diseñados para ese tipo de motor. Entonces, el tiempo de arranque que tienen implementado por el algoritmo que llevan implementado, ya digo que no tiene ningún ajuste, no puedo hacer nada con él, es de menos de un segundo. ujú. Entonces, en menos de un segundo ya hace la limitación de corriente y ya le da ya tiene que haber arrancado. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, John. Y nos pregunta también Carlos si la utilización de arrancadores suaves en una instalación se puede considerar una actuación de ahorro y de eficiencia energética. Mm. Sí, se puede, hombre, se puede mirar desde ese punto de vista porque lo que haces es limitar, básicamente lo que haces es limitar la corriente y hacer un arranque progresivo. Pues eso implica muchas cosas, evitar vibraciones, evitar fluctuaciones de la luz, evitar un bajonazo de la red. Eh, Al final es eficiencia. ¿Que estoy mirando mi contador de kilovatio hora a ver si con eso ahorro mucho dinero? Pues no demasiado, porque al final si yo tengo un arranque directo mirándolo desde ese punto de vista,
Si yo tengo un arranque directo me dura milisegundos, ¿vale? En milisegundos tengo 8 veces la nominal, pero son milisegundos. Luego ya tengo la nominal. Eso me implica un impacto directo en el motor. Si yo le pego un arranque directo, depende de qué aplicaciones, pues aquello pues, se mueve, vibra, puedo tener ciertos problemas, que es lo que intento evitar con el arrancador suave. Con el arrancador suave hago un arranque progresivo en 5 segundos, tal. O sea, quiero decir, el ahorro, vamos a decir, en dinero es importante, no demasiado, pero al final Sí, pero tengo que hablando, por ejemplo, mirarlo. John, en el término de potencia, por ejemplo, contratado. En el término de potencia, claro que lo puedes ahorrar, pero ya no es, vamos a decir, bueno, sí, podemos llamarlo eficiencia energética. Sí, pero al final Para estamos ciertas, reduciendo el término para de cier- potencia, y de alguna forma reducimos el coste relacionado con la factura. Eso es, Bueno, eso es, eso es. La factura realmente donde voy a ahorrar dinero es ahí, ujú, en la bajada del contrato con la compañía del término de potencia. En lo que es realmente la corriente no es mucho ahorro, pero ahí ujú. sí, en lo que es el término de potencia sí, y eso claro que es posible. Yo simplemente, Carlos, como un aporte extra también, por ejemplo, aquí en los programas de ayuda que imparte en el País Vasco el EVE, el Ente Vasco de Energía, sí que está considerado tanto para las subvenciones, tanto el cambio de equipos por equipos más eficientes, como el uso de equipos, variadores, arrancadores, que Ujú, impliquen que puedes conseguir un ahorro. Entonces, dentro del término de ahorro y eficiencia, sí que podríamos hablar de arrancadores. ujú. Entonces, Eso bueno, es. pues espero que os hayamos resuelto todas las dudas, que os haya resultado interesante la presentación. Muchas gracias a todos por haber asistido. Os enviaremos la presentación por correo para que podáis disponer de ella y si tenéis cualquier duda, pues podéis contactar con mi compañero John o con cualquiera aquí dentro de Carlo Gavacci. Y simplemente eso, pues agradeceros mucho la asistencia y espero veros en próximos webinars. Así que muchas gracias a todos. Gracias.